noches. Envío un afectuoso saludo a los hermanos de las iglesias de San Pedro Tlalnimilulpan y Yecapixtla en el estado de Morelos, a los hermanos que nos ven en el estado de Oaxaca, en Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo, y a mis hermanos de la iglesia en San Mateo Jalpa, de la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, hermanos de otras congregaciones y amigos. Les quiero compartir, amados hermanos, que el día de ayer tuvimos junta virtual del cuerpo pastoral y comentamos que todavía no es posible reanudar los servicios presenciales en San Mateo, Xochimilco, toda vez que varias zonas de la alcaldía se mantienen en semáforo rojo. De acuerdo con las investigaciones que se han realizado, se espera que a finales de este mes de septiembre podamos hacerlo, pero en su oportunidad se los vamos a confirmar. Mientras tanto, los conminamos a que nos mantengamos unidos en oración todos los días, atendiendo la invitación que nos hace diariamente nuestro hermano pastor José Castillo. De igual forma, queremos proponerles, hermanos, que tomemos cuando menos un día a la semana para ayunar, el día que el Señor ponga en su corazón, y poner en manos de Dios el momento que podamos estar reunidos presencialmente nuevamente, y sobre todo, que haya un avivamiento en toda nuestra congregación. Como ya fue comentado por nuestro hermano Margarito, hace 8 días empezamos con un nuevo estudio titulado El dolor y el sufrimiento según las Escrituras. Este estudio tendrá una duración de 7 semanas y el día de hoy veremos el segundo tema, que se titula ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Al respecto, me ha tocado escuchar diversos comentarios acerca de esto, y hay quien dice que si Dios es un Dios de amor, como pregonamos los cristianos, entonces, ¿por qué permite que suframos? El gran reto que enfrentaremos el día de hoy es contestar esa pregunta, como siempre, basados en lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Dios concedió a los seres humanos la opción y la libertad de amar o no amar. Gran parte del sufrimiento es ocasionado porque escogemos no amar a Dios o a los demás. Como David lo expresa en el Salmo 16, versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Antes de comenzar a ver este estudio con profundidad, hermanos, los invito a que hagamos una oración a Dios para pedirle que su Espíritu Santo sea el que guíe este estudio y nos dé la capacidad de discernimiento para comprender su hermosa palabra en este día. Padre eterno, nos humillamos delante de tu presencia para darte las gracias, primero y antes que todo, por la vida que nos das, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia, por la oportunidad que nos entregas de escudriñar una vez más tu bendita palabra. Te pido, amado Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a tu iglesia en este día, que tú permitas que cada uno de nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón, que nos permitas entender por qué se permite el sufrimiento en nuestras vidas, siempre a la luz de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Que confirmemos una vez más al final de este estudio cuán grande es tu amor para con tu creación, especialmente para con cada uno de tus hijos. Que donde exista sufrimiento, tú les des el fruto de tu espíritu, especialmente les des paz. Que donde existan dudas espirituales, tú les muestres que estás cerca de ellos, para que su confianza, pero sobre todo su fe, sean fortalecidas. Da alivio al cansado,
Sostén con tu mano santa al menesteroso, a los pobres de espíritu. Danos a cada uno la sabiduría y entendimiento que necesitamos para alejarnos de las influencias negativas del príncipe de este mundo. Déjanos ver que siempre estás con nosotros, que cuando no sentimos tu presencia es provocado por nosotros y no por ti, porque sé que tú estás siempre presente en nuestras vidas. Gracias por escuchar nuestros agradecimientos y nuestras súplicas, aun sabiendo que somos merecedores de nada. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Ahora, hermanos, los invito a escuchar y entonar esta hermosa alabanza que nos dice que el dolor nos permite crecer e ir alcanzando una madurez espiritual. Que recordemos que nuestro sufrimiento es nada en comparación al que tuvo nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Vivimos
Vivimos en un mundo de gratificación instantánea que casi ha perdido por completo su perspectiva de lo que es eterno. El Nuevo Testamento está repleto de promesas maravillosas sobre el futuro. Toda la creación será restaurada. Nuestro Señor Jesucristo regresará para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva, como nos deja ver el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. No habrá más llanto, porque no habrá más dolor ni sufrimiento. Nuestros cuerpos frágiles y en descomposición cambiarán por un cuerpo como el de nuestro Señor Jesús, gloriosamente resucitado. El sufrimiento no es parte del orden original creado por Dios, como nos deja ver la Santa Biblia en el libro de Génesis, capítulos 1 y 2. No había sufrimiento en el mundo antes de la rebelión contra Dios, y no habrá sufrimiento cuando Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra, como podemos ver en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento es, por lo tanto, una intrusión foránea en el mundo de Dios. Esto, desde luego, no es una respuesta completa a la pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Entendemos que no hay una solución simple ni completa, pero cada uno de los pasajes que veremos nos pueden ofrecer una perspectiva suplementaria. El Salmo 16 es uno de los pocos pasajes del Antiguo Testamento que anticipa la esperanza de una eternidad en la presencia de Dios. David afirma esto en los versículos 10 y 11 de este Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Se trata de nuestra esperanza futura. Estos versículos muestran que la resurrección de Jesús fue predicha en la Escritura, como nos lo deja ver el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 25 al 28. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esta vida no es el final. Podemos mirar hacia adelante, a la eternidad en la presencia de Dios, la plenitud de gozo y sus deleites por siempre. De hecho, considero, como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, 18, que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Dios nos ama. El amor no sería amor si fuera algo forzado. Solo puede ser amor si hay una verdadera elección. Dios concedió a los seres humanos la opción y la libertad de amar o no amar. Y gran parte del sufrimiento es ocasionado porque escogemos no amar a Dios o a los demás, como David lo expresa en el Salmo 16, versículo 4.
se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. No obstante, Jesús repudia expresamente relacionar de modo automático el pecado con el sufrimiento, como nos lo deja ver en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3, que doy solo como referencia, donde nos explica que el sufrimiento se presenta muchas veces para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. También dejó muy en claro que los desastres naturales no son necesariamente una forma de castigo de parte de Dios, como podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero cierta dosis de sufrimiento sí es resultado directo de nuestro pecado o del pecado de los demás. Podemos ver 3 ejemplos al respecto. El primero de ellos es extraviarse. Jesús habla en Mateo 18:12 de la oveja que se extravía. Cuando nos apartamos de la protección del pastor, nos quedamos desprotegidos. Pero Dios nunca dejará de buscarnos porque no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños, como señala en el versículo 14 de ese mismo capítulo. El segundo ejemplo es el pecado de otros. Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Gran parte del sufrimiento en el mundo viene como resultado del pecado de otras personas, tanto a nivel global como en el plano comunitario y también en un sentido individual. Para esto, nuestro Señor estableció un camino de reconciliación. Él llamó a sus discípulos a ejercer un perdón ilimitado. Dijo que cuando la gente pecara contra nosotros, habríamos de perdonarla, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Mateo 18, versículos 21 y 22. El perdón no es fácil. La cruz nos recuerda cuán costoso y doloroso es. Perdonar no implica aprobar lo que otras personas hayan hecho, ni tampoco excusarlo, negarlo o pretender que no nos ha causado heridas. Más bien, somos conscientes de lo que hizo el otro y aún así somos llamados a perdonar. En nuestras relaciones personales es recomendable dejar de lado toda malicia, venganza y retribución, mostrando misericordia y gracia hacia la persona que nos haya herido. El tercer ejemplo es la falta de perdón. En ocasiones, perdonar puede ser extremadamente duro. Como escribió C.S. Lewis, todos piensan que el perdón es un concepto encantador hasta que tienen algo que perdonar.
En la parábola de los dos deudores, que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35, podemos ver la naturaleza destructiva de la falta de perdón. La negativa expresada por el primer siervo en cuanto a perdonar una deuda que era comparativamente menor a la que a él le fue perdonada, destruyó su relación con los demás siervos y llevó a que el segundo siervo fuera encarcelado. A menudo, la falta de perdón destruye las relaciones entre la gente y da como resultado que arremetan contra aquellos que consideran que han pecado en su contra. Vemos los resultados de esto en las rupturas matrimoniales, las relaciones rotas o los conflictos entre distintas comunidades. Debemos tener claro que no nos ganamos nuestro perdón, sino que fue Jesús quien lo ganó por nosotros en la cruz. Pero la disposición a perdonar es evidencia de que conocemos el perdón de Dios. La gente perdonada debe perdonar. Dios nos ha perdonado tantas cosas que también debemos seguir perdonando las ofensas comparativamente pequeñas cometidas en contra de nosotros. Estemos muy agradecidos, hermanos, de que Dios no haya puesto un límite con respecto a la frecuencia con que nos perdona. Pero cuando vemos a los demás, podemos caer en la tentación de pensar: no tengo problemas con perdonar una vez, incluso dos, pero si siguen haciendo esto, ciertamente no se espere de mí que siga perdonando. Cultivemos en nuestro corazón la misma actitud hacia otros que Dios tiene hacia nosotros. Respondamos siempre ante el sufrimiento con compasión. El libro de Job consiste principalmente en el sufrimiento. Gira en torno a la pregunta: ¿cómo deberíamos reaccionar ante el sufrimiento? Quizá también podamos entrever en el libro de Job un indicio del origen del sufrimiento. Cuando los ángeles se congregaron ante Dios, se presentó también Satanás. Job 1:6. Venía de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Versículo 7. Está claro que el objetivo de Satanás es causar tanto sufrimiento como le sea posible. Al parecer, Satanás era un ángel caído. Parece que antes de que Dios creara a los seres humanos, creó otros seres libres, imaginativos e inteligentes, y que hubo una rebelión dentro de la esfera espiritual antes de que surgieran los seres humanos. Gran parte del sufrimiento puede explicarse como el resultado del hecho de que vivimos en un mundo caído, un mundo donde toda la creación ha sido afectada, no solo por el pecado de los seres humanos, sino también por el pecado de Satanás. La serpiente existía antes de que Adán y Eva pecaran. Como resultado del pecado de Adán y Eva, espinos y cardos entraron al mundo. Génesis 3:18. Aún desde aquella época, la creación fue sometida a la frustración, como nos deja ver la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 20. Los desastres naturales son uno de los resultados de este desorden en la creación. Se permitió que Satanás incitara varias tragedias importantes en la vida de un hombre que era sin tacha y recto, que temía a Dios y rehuía del mal. Job 1:1. Job sufrió pérdidas en las áreas del dinero, también de las posesiones materiales. Job 1, del 13 al 17. En la vida familiar, versículos 18 y 19.
en la salud personal, capítulo 2, del 1 al 10, e incluso en el apoyo de sus amigos. Cuando afrontamos un sufrimiento inexplicable, puede resultar fácil que culpemos a Dios. Aunque Job no sabía por qué sufría, reaccionó con adoración y confianza continuas en Dios durante su sufrimiento, así como había tenido en su época de bonanza. El escritor nos cuenta admirablemente que a pesar de todo esto, Job no pecó con sus labios, como nos lo deja ver la segunda parte del versículo 10 del capítulo 2 de su libro. Job permaneció fiel aún en las circunstancias más difíciles. Inicialmente, los amigos de él respondieron de forma correcta. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Frente a un gran sufrimiento, los intentos de racionalizar pueden ser contraproducentes. Por lo general, lo más positivo que uno puede hacer es rodear con el brazo a la persona y llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Accediendo a su padecimiento y participando tanto como fuere posible. El pasaje que hemos visto hoy no es el fin de la historia de Job. Al final, Dios restauró su fortuna y le dio el doble de lo que había tenido antes. Ahora sabemos que por medio de Cristo Jesús, Dios tiene toda la eternidad para compensar nuestros sufrimientos en esta vida. El Salmo 16, versículo 7 nos dice: Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A veces, en medio de la noche me vienen a la mente un montón de cosas, a menudo preocupaciones, pero al llevarlas a la oración, Dios puede hablarme, instruirme, y entonces todo mi ser se llena de confianza. Algún día, para aquellos que no conocen a Dios, la música se detendrá, habrá terminado. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El sufrimiento transmite varios mensajes a todos nosotros. El sufrimiento lleva un mensaje de misterio. La Biblia dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que grande es el misterio de la piedad. Cuando alguien nos llega a preguntar el porqué de una tragedia, lo único que quizá podamos decir es: hay un misterio en esta clase de tragedias. No sabemos la respuesta. Y tal vez nunca la sepamos hasta que Dios nos explique todas las cosas cuando estemos con Él en su gloria. Para los humanos es un misterio por qué Dios creó la tierra. Es un misterio por qué puso personas sobre esta tierra. Pero Dios ha revelado respuestas a través de la Santa Biblia y a través de la persona de su Hijo, Jesucristo. En la palabra de Dios, usted encontrará las respuestas a las preguntas y los problemas de su vida. El hombre se rebeló contra Dios. El hombre dijo: no te necesito, Dios. Puedo construir mi mundo sin ti. Entonces Dios dice: si tomas esa posición, sufrirás y morirás. El hombre
tomó esa posición y comenzó a sufrir. Ya ha estado muriendo desde entonces. La muerte física es solo la muerte del cuerpo, pero el espíritu sigue viviendo. Si su espíritu está separado de Dios, se perderá para siempre por toda la eternidad. La Sagrada Escritura nos enseña que Satanás es el autor del pecado. El pecado es la causa de que tengamos sufrimiento, incluyendo la muerte. Todos nuestros problemas y nuestros sufrimientos, incluyendo la muerte misma, son producto de la rebelión del hombre contra Dios. Pero Dios ha provisto un rescate en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por ese motivo murió Cristo en la cruz. Por eso resucitó. En el sufrimiento hay también un mensaje de compasión. Nuestro Señor dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Durante los 2 terremotos que azotaron la Ciudad de México en septiembre de 1985 y 2017, vi equipos de emergencia, militares, el Ejército de Salvación, la Cruz Roja, médicos, enfermeras y personas que hacían hasta lo imposible por ayudar a los damnificados. De igual forma, en esta pandemia que estamos padeciendo, vemos el esfuerzo de todas las gentes para ayudar a aquellos que han sido tocados por esta enfermedad. He visto la compasión en acción. En el sufrimiento hay un mensaje de unidad. Los hijos mellizos de Isaac, Jacob y Esaú, habían estado discutiendo y peleando, pero cuando murió Isaac, fueron juntos a enterrarlo. Por la muerte de su padre, los 2 hijos se unieron. Nuestro Señor Jesucristo oró diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan 17, 21. Y así deberíamos ser como cristianos, uno en Cristo. Si hemos nacido a la familia de Dios, somos hijos suyos, somos hermanos y hermanas. El sufrimiento contiene también un mensaje de consuelo. En la segunda carta a los Corintios, en su primer capítulo, versículos 3 y 4 leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si usted ha sufrido una tragedia, tendrá un mayor sentido de identificación con otras personas que sufren tragedias. Podrá comprenderlas en esa situación de sufrimiento. Porque hemos sido consolados a través de la palabra de Dios, podemos a su vez consolar a otros. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud hacia el sufrimiento? Primero, debe ser de adoración. Deberíamos decir algo como esto: oh Dios, creo que tú eres el gran y poderoso Dios. No entiendo todas las cosas que están ocurriendo en mi vida, pero, oh Dios,
confío en ti. Segundo, debemos pedir a Dios que nos enseñe todo lo que quiere que aprendamos acerca de Él, acerca de nosotros, acerca de los demás y de cómo podemos ministrar a los que sufren. Tercero, nuestra actitud en el sufrimiento debe glorificar siempre a Dios. Las personas nos van a observar como cristianos que somos. Preguntarán, ¿cómo puede ser que Cristo está tan en control de su vida que pudo ayudar a los demás? Nuestro Señor sufrió y murió por nosotros en la cruz, pero Dios lo levantó de los muertos. Jesucristo está ahora sentado a la diestra de Dios el Padre y Él ve nuestro sufrimiento, ve nuestra vida cada día y sabe exactamente dónde estamos parados. La Santa Biblia nos enseña que debemos ser pacientes en el sufrimiento. Eso es lo que más cuesta, ser pacientes. Creo que también en el sufrimiento hay un mensaje de advertencia. El profeta Amós dijo en el capítulo 4, versículos 11 y 12 de su libro, lo siguiente: Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Está usted preparado para encontrarse con Dios? ¿Qué tiene que hacer para estar listo? Dios tomó la iniciativa al entregar a su Hijo, Jesucristo. Dios nos dice, yo te amo, quiero perdonarte, quiero que vayas al cielo, pero nosotros debemos responderle. ¿Cómo responder? Usted debe responder haciendo 3 cosas, si es que no las ha hecho aún. Primero, arrepentirse de sus pecados, diciendo, por ejemplo, Señor, soy un pecador, quiero arrepentirme de mis pecados. Esto involucra un cambio en la forma de pensar y de vivir. Jesús dijo, a menos que se arrepientan, perecerán. Lucas 13:3. Segundo, usted debe recibir por fe a Jesucristo en su corazón. La fe significa un compromiso total, significa que tiene que llevar su mente y sus emociones a Cristo por fe. Tiene que decir, Señor, recibo a Jesucristo en mi corazón, o algo por el estilo. Tercero, debe estar dispuesto a seguirlo y servirlo como discípulo. Eso significa leer la Biblia, orar y testificar. Eso significa amar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 13:35. La característica de todo creyente es el amor. Dios nos da su amor, un amor sobrenatural. Esa es la razón por la que los esposos pueden amarse en una nueva dimensión cuando conocen a Cristo. Es la razón por la que padres e hijos pueden amarse de una nueva forma cuando acuden a Cristo. Reciba a Jesucristo en su corazón como Señor, Maestro y Salvador. Sígalo y sírvalo de ahora en adelante. Usted puede saber que está preparado para encontrarse con Dios. No importa lo que traiga aparejado el futuro. Esté usted seguro que Él
lo levantará de cualquier situación. Fortalecernos, Señor. Tú nos levantas. Él me levantará, díselo al Señor. Él me levantará. Él me levantará. En
Señor, permítanos ahora entrar al lugar santísimo de tu presencia y adorarte. Oremos a Dios. Señor, gracias porque en Cristo puedo aguardar deseoso el tener un cuerpo resucitado y pasar una eternidad en la presencia de Dios, donde habrá plenitud de gozo y deleites por siempre jamás. Padre Santo, ayúdame a usar mi libertad para amar, para buscar al perdido y tener misericordia de él. Ayúdame a no causar sufrimiento, sino a dar mi vida, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para aliviar el sufrimiento. Señor del cielo, al ser testigo del sufrimiento, ayúdame a mostrar compasión y poder llorar con quienes lloran. Padre amado, te pido que bendigas nuestros hogares, que alivies nuestros dolores y el de todos aquellos que padecen una enfermedad o cualquier tribulación. Calma nuestras penas, fortalece nuestro cuerpo y sobre todo nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga y le guarde, hermano, que haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Alce su rostro